panelistas en este bonito espacio de reflexión. Considero que es bastante importante para seguir impulsando el arbitraje desde nuestras jurisdicciones y sin más, podemos iniciar con la presentación. Bueno, como bien mencionaba José, mi ponencia se va a basar en las nuevas tecnologías. En la actualidad es difícil encontrar centros de arbitraje que no tengan plataformas digitales, ya que incluso los centros más tradicionales han adoptado la tecnología para la gestión de sus casos y el acceso a la información, por ejemplo, el envío de correo electrónico para las comunicaciones y demás. Ahora, es importante, creo yo, que podamos analizar cuál es el impacto en la función secretarial. Este problema se va a centrar en dos posturas. El arbitraje y las funciones del secretariado es el equivalente a una moneda. Tiene dos lados. Por un lado, está el lado positivo que involucra mayor eficacia y eficiencia al momento de gestionar un proceso arbitral. Pues las plataformas especializadas para la gestión de casos ayudan con el seguimiento de tareas diarias. Pero por el otro lado está el lado negativo, pues involucra un riesgo más alto para la filtración de datos, robo de información, y esto en caso de que las plataformas sufran algún ataque. Inclusive estos ataques podrían no llegar a ser tan sofisticados. Por ejemplo, que nos llegue un correo electrónico y nosotros omitamos revisar las credenciales de ese correo electrónico, podríamos ser susceptibles de sufrir algún ataque para que puedan ingresar a nuestras plataformas y de esa forma implementar algún malware o algo equivalente a esto. Ahora, cada caso es independiente y tiene su propia esencia. Las funciones de la Secretaría Arbitral no van a distar mucho entre las diversas jurisdicciones, pero el eje central de las funciones como tal son de índole administrativo. Y estas pueden ser desde el manejo y archivo de memoriales y hasta actuar como un canal de comunicación entre el tribunal arbitral y las partes. Estas dos funciones que yo considero que se deberían tomar en cuenta se dividen en dos categorías. La primera, las nuevas habilidades y responsabilidades que tiene la secretaria o el secretario. Y como segundo punto están las tareas administrativas o gestión estratégica. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de la primera categoría, en el listado que ustedes pueden observar, son algunas habilidades que ya se han ido presentando en la práctica arbitral. Y dentro del contexto actual, vale decir que está marcado por la digitalización, la ciberseguridad y los nuevos riesgos tecnológicos, también se exige que se profundice estas funciones y se las especialice. Como primer punto, la mayoría de los centros arbitrales ya cuentan con sistemas de gestión digital de casos y mediante las plataformas especializadas te permiten generar una trazabilidad y control de actuaciones procesales. No obstante, cada procedimiento tiene sus particularidades. Los plazos pueden variar, los formatos o modos de envío de información y presentación de documentación, pruebas y demás pueden variar. Por eso es importante que los secretarios arbitrales estemos plenamente conscientes de que la tecnología, si bien es una herramienta de apoyo, no sustituye de alguna forma la atención personalizada que le tenemos que dar a cada caso y además del seguimiento jurídico riguroso que requiere. Como segundo punto también está la gestión segura de los expedientes. Esta es una de las funciones históricamente más relevantes que tiene la función de secretaria arbitral, porque su rigurosidad no ha cambiado con el tiempo, más bien se ha sofisticado. Y hoy implica un control estricto sobre el acceso a la información, las versiones de los documentos, el registro de las modificaciones de estos documentos y además del cumplimiento de las normativas sobre protección de datos personales, tanto nacionales como internacionales. El objetivo en este punto sigue siendo el mismo: proteger la privacidad de las partes y la integridad del procedimiento. De igual forma, en el tercer punto, para la adaptación de los entornos híbridos, hay que considerar que después de la pandemia, esto se ha vuelto más común para poder realizar audiencias presenciales, virtuales o híbridas.
Y esta realidad requiere que los secretarios tengamos una capacidad organizativa para coordinar enlaces seguros para las audiencias, realizar pruebas de conectividad, administrar la documentación en tiempo real y además documentar algunos incidentes tecnológicos que podrían ocurrir en medio de las audiencias. Y esto documentarlas en un acta, por ejemplo, cortes de conexión, fallas de audio o inclusive eh, que los participantes de la sala de la audiencia que se esté llevando a cabo se salgan en mitad de la audiencia. Si bien no somos técnicos informáticos, el secretario arbitral actúa como garante de la correcta implementación tecnológica del procedimiento, teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías. Y por eso hay que supervisar, creo yo, que todo tiene que desarrollarse conforme a los estándares de transparencia, seguridad y debido proceso. Por último, dentro de esta categoría también está la comunicación digital efectiva. Esta habilidad implica el uso de herramientas colaborativas seguras. Esto para garantizar que la trazabilidad de la información se pueda verificar quién ha enviado esta información, quién recibe y cuándo se produce cada comunicación. Dentro de las secretarías tendríamos que asegurarnos que las direcciones electrónicas utilizadas por las partes, el tribunal arbitral, entre otros involucrados del procedimiento, estén verificadas y autorizadas. Y esto va a poder ser como una prevención para accesos indebidos o intentos de suplantación. Este control eh, cobra una especial importancia o relevancia dentro de riesgos como el phishing o el envío de correos falsos que buscan obtener información sensible de un caso en particular. Luego tenemos una segunda categoría que está en la siguiente diapositiva. Si la podemos pasar, por favor. En esta segunda categoría, error secretarial trasciende lo operativo para convertirse en un actor estratégico dentro del ecosistema arbitral, particularmente en dos aspectos fundamentales: la coordinación y soporte tecnológico y también los protocolos de ciberseguridad. Anteriormente hemos hablado de lo que eran algunos pequeños acercamientos de posibles riesgos que podrían existir con el acceso a las nuevas tecnologías y las funciones que tendrían que adaptarse de las secretarías arbitrales. Sin embargo, para esta nueva categoría, considero que sí es importante traer a colación un caso que sufrió la Corte Permanente de Arbitraje. Ellos sufrieron un hackeo en su sitio en el 2015. Tenían un arbitraje entre China y Filipinas y en el tercer día de las audiencias, el sitio web de la CPA abruptamente dejó de funcionar. Y esto porque sufrieron un ciberataque originado desde China y después de unas investigaciones se descubrió que los hackers que habían infectado el sitio web habrían puesto un malware que expuso que los datos del caso en específico y también de la plataforma que utilizaba la CPA sean susceptibles de que cualquier persona ingrese al sitio y además que robe los datos personales y confidenciales, partes e involucrados en los diferentes procesos. Este hecho que evidencia que un ataque informático puede convertirse no solo en un riesgo administrativo, sino también en un riesgo procesal. Y esto puede afectar la confidencialidad, la estabilidad y la credibilidad del procedimiento arbitral. Por ello es imprescindible una alfabetización digital básica en materia de ciberseguridad para los secretarios y todos los actores del procedimiento. Como último punto, entraríamos a lo que serían los desafíos y los dilemas que está en la siguiente diapositiva. Por favor, José. Gracias. Dentro de los desafíos y los dilemas, bueno, se dividen en tres puntos, que serían la confidencialidad, la ciberseguridad, la interoperabilidad, desigualdad tecnológica y la sobrecarga digital. Estos tres puntos en los que se ha dividido esta diapositiva, considero de que son los más importantes, bueno, los retos más importantes y más necesarios de abordar en la actualidad. Por ejemplo, para la confidencialidad y ciberseguridad, la digitalización del arbitraje, si bien ha optimizado la eficiencia y trazabilidad de los procedimientos,
también ha abierto la puerta a nuevos riesgos en materia de confidencialidad. Las plataformas de videoconferencia, el almacenamiento en la nube, correos electrónicos institucionales pueden ser objeto de brechas de seguridad, ataques de phishing o interceptaciones no autorizadas. Y el desafío radica en garantizar que la información sensible de las partes, los expedientes, los laudos, las comunicaciones internas que tiene el tribunal arbitral permanezcan protegidas en un entorno donde la exposición digital es constante. Y para ello es indispensable adoptar políticas claras de ciberseguridad, un cifrado de extremo a extremo, la autenticación de multifactor, acceso restringido a la documentación procesal, entre otros. Pero la pregunta surge en cómo mantener la esencia de la confidencialidad cuando toda la gestión se realiza en la nube. Y la respuesta no solo está en la tecnología, sino que también en la formación continua y la cultura digital de los actores involucrados. Como segundo punto está la interoperabilidad y la desigualdad tecnológica. Esto es más evidente cuando se considera que los diferentes centros que nosotros podemos llegar a conocer o con los que hemos podido conversar con los representantes y demás, cuentan con plataformas integradas de gestión de casos que pueden ser muy sofisticadas, pero a la misma vez pueden existir centros que aún dependen del correo electrónico. Entonces, en un arbitraje digital no nos encontramos en un terreno uniforme, a lo menos en Latinoamérica no existe este terreno uniforme entre cada centro que representa cada país. Y esta disparidad puede generar problemas de interoperabilidad y de desigualdad tecnológica, pues no todos los árbitros, partes o secretarios arbitrales tienen el mismo nivel de cultura digital ni los mismos recursos técnicos. Y superar este dilema puede requerir de una estandarización de procedimientos más alta aún, pero no estamos tan. De lo contrario, sí podemos correr un riesgo de crear un arbitraje de dos velocidades. Uno plenamente digitalizado y el otro que aún navega en una incertidumbre total y tecnológica. Por último, tenemos la sobrecarga digital. En este punto, si bien la digitalización nos permite ser más eficientes y eficaces en nuestro trabajo, esta inmediatez eh, ha modificado el ritmo de nuestro trabajo como secretarios arbitrales, pues antes mediábamos los tiempos procesales de manera calmada, por así decirlo, con más rigurosidad, pero ahora existe una presión constante por la disponibilidad y respuesta inmediata ante estos expedientes digitales. Y además, la multiplicación de canales como correos, plataformas, chats o portales que pueden tener las partes puede derivar en esta sobrecarga digital. Y esto, de alguna forma, afecta la concentración, la gestión eficiente del expediente y, en última instancia, la calidad del servicio arbitral. Gestionar este nuevo ecosistema implicaría establecer límites claros, optimizar los flujos de trabajo y priorizar la comunicación estratégica sobre la inmediatez. Es por eso que creo que es importante considerar que la tecnología debe ser un medio para la eficiencia, más no un factor de agotamiento o vulnerabilidad profesional. Y ya a modo de conclusión, la tecnología, si bien ha cambiado la forma en la que trabajamos, pero nuestras rutinas diarias y demás, no debería cambiar el propósito de nuestra labor. El secretario arbitral sigue siendo el puente de confianza entre las partes y el tribunal arbitral, y solo que ahora este puente de comunicación se construye desde la nube. Y el reto está en combinar el criterio jurídico, las habilidades digitales y la ética profesional para que esta innovación se traduzca en procesos más seguros, eficientes y humanos. Muchas gracias, Alejandra. Pero desde mi perspectiva considero que es algo paradójico que una de las funciones más importantes dentro del centro no tenga inclusive una definición exacta de lo que tendría que hacer el secretario arbitral, pero sí coincido con todo el panel de que si bien se tiene que regular, no hay que ser tan restrictivos con las funciones que se les tienen que dar. Y hay algo que me gustó bastante que dijo Verónica, que sería regular, pero en qué cosas no tiene que hacer.
para que las cosas que sí se puedan sean un poco más amplias. Entonces, vamos por un buen camino, pero sí hay que seguir impulsando el arbitraje desde nuestros centros y ver la mejor posibilidad para que la función del secretario arbitral se siga haciendo notar, porque al final y al cabo es como un cuarto miembro más del tribunal arbitral, pero tiene una labor bastante importante. Y nuevamente, gracias a todos por la invitación y por este espacio tan bonito de reflexión.